siguiente charla está a mi cargo y vamos a hablar de hepatitis autoinmune y sobre todo nos vamos a enfocar al aspecto de tratamiento y yendo más allá en el tratamiento nos vamos a enfocar a la parte de refractariedad. Entonces, los objetivos de mi plática son, bueno, definirla, tratamiento para inducir remisión, el mantenimiento, enfocarnos a la refractariedad y de esta manera llegar a los tratamientos que denominamos de segunda línea o de rescate en los pacientes con hepatitis autoinmune. La definición no merece más detalles, sabemos que es un proceso inflamatorio crónico como cualquier otra hepatitis, claro que de origen autoinmune, entonces se caracteriza por inflamación crónica y los hallazgos habitualmente en la biopsia son hepatitis de interfase que rebasa la placa limitante, vamos a ver unos ejemplos ahorita y como ya lo comentó el doctor Gamboa también, inflamación lobulillar. Habitualmente el infiltrado es por células linfoplasmocitarias, hay células plasmáticas, hipergamaglobulinemia y presencia de autoanticuerpos. No entraré en detalle más en diagnóstico, conocemos dos scores, un score simplificado, un score más complejo de más antigüedad, que tienen una sensibilidad bastante buena y que es una herramienta práctica útil. Mi mensaje principal en el sentido de diagnóstico de hepatitis autoinmune es que tenemos que descartar siempre otras patologías para considerar en el contexto clínico adecuado y en el contexto histológico adecuado, asumir que el paciente tiene una enfermedad autoinmune en el hígado. En cuanto al tratamiento, cuando el paciente responde al tratamiento, en general les va bien, hay un 90% de supervivencia a 10 años con tratamiento en los respondedores, es decir, en los pacientes que entran en remisión. ¿Cuál es la indicación de tratamiento para estos pacientes? ¿Qué es lo que vamos a tratar nosotros? Vamos a tratar las manifestaciones clínicas, bioquímicas, condicionadas por un daño histológico. Entonces, el daño histológico, como ya lo vimos en la charla anterior, consiste en un infiltrado inflamatorio que rebasa la placa limitante, se sale del espacio porta y provoca esta hepatitis de interfase, infiltración al lobulillo. Es importante mencionar que el hecho de que el patólogo nos reporte hepatitis de interfase no es igual a hepatitis autoinmune. Existen otras entidades que pueden dar hepatitis de interfase. Entonces, tenemos que estar siempre muy presentes en este detalle porque la hepatitis de interfase no es igual a hepatitis autoinmune. De manera tradicional se comenta que es un hallazgo histológico frecuente y todo, pero otras patologías pueden dar hepatitis de interfase, una enfermedad por toxicidad por medicamentos, a veces incluso la misma colangitis biliar primaria puede simular algún hallazgo, aunque esto es más frecuente, por supuesto, en hepatitis autoinmune. Y bueno, hablando de cuáles son las manifestaciones que nos hacen tratar al paciente, bueno, pues básicamente la inflamación hepática, es decir, el grado de inflamación hepática traducido a través de la alteración bioquímica es lo que nos debe llevar al tratamiento, pues asumiendo que el paciente tiene una inflamación severa, hay destrucción de los hepatocitos y esto está condicionando un daño persistente que puede progresar a fibrosis y daño crónico, que es lo que queremos evitar en estos pacientes. Entonces, las indicaciones de forma pragmática o de forma muy ortodoxa, pues es cuando el paciente está muy inflamado y cuando asumimos por convención que está muy inflamado, pues bueno, cuando las enzimas hepáticas están 10 veces el límite superior normal, es decir, si asumimos un valor de transaminasas promedio de ALT de 50 unidades internacionales, bueno, por arriba de 500 es una indicación franca de tratamiento, pero también puede ser que la inflamación no sea tan severa y que hablemos de una inflamación 5 veces el límite superior normal, 250 de transaminasas, pero que tenga inmunoglobulinas al doble. La histología, como ya la mencionamos, presencia de síntomas, hay veces que los síntomas son leves, hay veces que los síntomas son progresivos o incapacitantes, y también la edad, bueno, aun cuando tengamos pacientes pediátricos, es otra entidad, es frecuente también que estos pacientes tengan autoinmunidad y estos también deben ser tratados, o sea, la edad no los excluye, aunque nosotros no tenemos experiencia con ellos, nos dedicamos a población adulta. Entonces, en este esquema que está tomado de las guías europeas de tratamiento para hepatitis autoinmune, una vez que hemos establecido todo el trabajo y la ruta diagnóstica y hemos confirmado o nos hemos convencido
y hemos convencido al paciente de que, y al patólogo de que tiene hepatitis autoinmune, pues bueno, ¿cuáles son las indicaciones de tratamiento? Pues cuando tienen fibrosis avanzada hay que tratarlos, o bien cuando hay cirrosis con inflamación. Cuando hay cirrosis descompensada ese es otro contexto y bueno, pues ahí ya en general ya no tratamos, pero si hay cirrosis compensada y hay inflamación, es decir, elevación de transaminasas, estos pacientes se pueden beneficiar de tratamiento y las guías proponen por convención algo que no se hace de forma rutinaria, pero se recomienda medir el índice de actividad inflamatoria en una biopsia hepática con una escala que ya existe y si esta escala es arriba de 4 de 18 puntos, el paciente debe tratarse y debe ir a terapia de inducción a la remisión. Aquí sonamos un poco como los oncólogos o los hematólogos, pero es real, o sea, lo que vamos a hacer es inducir la remisión de esta enfermedad. Pero casos con inflamaciones leves, que es lo que está en las imágenes de la derecha, cuando la inflamación es leve, las transaminasas menos de 3 veces y el índice de no supera los 4 de 18 puntos y el paciente no tiene fibrosis, nos cuestionamos si vale la pena o no tratar a este paciente porque el grado de inflamación es muy leve, no son cirróticos, no tienen fibrosis avanzada y aquí se individualiza en base a estas variables que están mencionadas acá. Y si decidimos no tratar al paciente y vigilarlo, pues esta vigilancia tiene que ser estrecha, viendo que las transaminasas no hagan un disparo, no suban más, y si esto sucede, pues ya tratamos o biopsiamos al paciente. Dicho sea de paso, las pocas indicaciones o de las pocas patologías en donde la biopsia creo yo es indispensable es en este contexto, en el contexto de hepatitis autoinmune. Yo creo que todos los pacientes terminan en un momento, ya sea al inicio, durante o al final, terminan con una biopsia hepática. Hablemos de tratamiento. Y tratamiento, bueno, pues todos sabemos que pues, si es autoinmune se trata con esteroides y la evidencia pues no data del 2019. Vean, aquí está marcado desde qué año vienen los estudios que apoyan el uso de esteroides. Estamos hablando de los 70s. Y entonces, bueno, sabemos más o menos que de forma también ortodoxa tenemos dos opciones de tratar al paciente: esteroide puro en esta columna que estoy señalando como monoterapia, o bien terapia combinada con una dosis menor de esteroide combinada con azatioprina. ¿Cuál es la preferencia o por qué decidimos escoger una u otra opción? Yo creo que el punto número uno para escoger una u otra, en primera instancia, es el grado de inflamación que tenemos. Si el paciente tiene transaminasas arriba de 3000 en un contexto de autoinmunidad, pocas veces iniciaríamos con un esteroide a dosis bajas porque el daño es muy severo y usaríamos esteroide tal vez a dosis más altas. Esa sería una recomendación clínica y la otra pues obviamente los efectos que pudiéramos tener derivados de dosis bajas o dosis altas. Si tenemos a un paciente con citopenias, con deficiencia de tiopurín, metiltransferasa, que lo vamos a mencionar más adelante, un metabolito, una enzima que tiene que ver con el metabolismo de las purinas, pues esto puede llevar a niveles tóxicos de azatioprina, contraindica la misma y entonces no se usa, o embarazo, preferimos solo esteroide. Si el paciente tiene condiciones que pueden favorecer daño por esteroides o efectos de esteroides como posmenopausia, osteoporosis, diabetes e hipertensión, pues en estos casos preferimos usar una dosis menor de esteroide y combinarlo con azatioprina como está mencionado aquí. Y obviamente la azatioprina se suspende pues, cuando tenemos efectos secundarios de la misma. De tal manera que entonces ahora hablando del tratamiento en hepatitis autoinmune, la base del tratamiento es esteroide y vamos a analizar más adelante que es mejor dosis bajas o dosis altas, pero usamos esteroides. Si el paciente tiene una buena respuesta con esteroide inicial y solo escogimos esteroide de inicio, agregamos azatioprina, y estoy siguiendo esta línea vertical que estoy señalando, asumiendo que el paciente tiene excelente respuesta, responde al esteroide, agregamos la azatioprina puede ser a estas dosis, 1 o 2 miligramos por kilo, y vamos retirando el esteroide gradualmente y mantenemos al paciente en lo que vamos a denominar mantenimiento, que ahorita vamos a enfocarnos un poquito más a eso. Si el paciente es intolerante a azatioprina, se utilizan terapias de segunda línea por intolerancia, es decir, es un paciente que sí está respondiendo, pero tiene intolerancia por efectos secundarios y hay que cambiar la azatioprina. En el otro brazo, a la derecha, si el paciente no tiene una buena respuesta y tiene una respuesta parcial, primero hay que considerar el apego al tratamiento. Si confirmamos este apego, podemos incrementar la dosis de esteroide a dosis todavía más alta, como está mencionada aquí. Y si el paciente responde, pasa a la fase de mantenimiento en combinación con azatioprina. Si la respuesta es parcial, debemos reevaluar el diagnóstico o
Si confirmamos ya que eso tiene el paciente, no hay duda, es una hepatitis autoinmune, pues obviamente no es un respondedor y entramos en el terreno refractarios y ahí tenemos que usar otros inmunosupresores que veremos a continuación. Y bien, pues siempre considerar diagnósticos alternativos y si confirmamos una sobreposición o alguna otra entidad asociada, pues dar el tratamiento específico para la misma. Tratamiento de inducción, entonces, ¿prednisona sola o es mejor prednisona azatioprina? Entonces les voy a mostrar este estudio. Esta es una revisión sistemática, incluye 11 estudios, más o menos 578 adultos. Y vean que para inducción a la remisión en este estudio se demuestra que azatioprina más prednisona es igual a prednisona para inducir remisión. Es decir, para inducir remisión, la base del tratamiento es la prednisona. Y ahí, como mencionaba yo en el esquema de tratamiento, pues dependiendo de los efectos secundarios de usar dosis altas o dosis bajas, podemos escoger predniasa o prednisola, pero la eficacia para inducir remisión es la misma. Más adelante hablaremos de porcentajes. Sin embargo, cuando hablamos de mantenimiento, aquí estoy cambiando la imagen y estoy hablando ya no de inducción a la remisión, sino cuando tenemos ya la fase de mantenimiento, vean ustedes que aquí sí hay diferencias. Azatioprina y prednisona es superior a prednisona sola. Y en este mismo estudio, haciendo el análisis de azatioprina en remisión, vean ustedes que en mantenimiento azatioprina es la base. Vean ustedes las diferentes combinaciones y las superioridades o eficacias que se muestran. Prednisona más azatioprina es superior a prednisona en mantenimiento. Prednisona más azatioprina es igual a azatioprina sola. Y azatioprina sola, que no se recomienda, que sí se recomienda en mantenimiento, es superior a prednisona. Entonces, azatioprina es la base. Entonces, lo que quiero comentar hasta ahorita, enfatizar, es que para inducir remisión es prednisona, la base del tratamiento, y para mantenimiento, la base del tratamiento, como todos lo sabemos, es azatioprina. Este otro estudio habla del efecto o la eficacia y los efectos secundarios a largo plazo de azatioprina. Es un estudio nada reciente, del 95, y vean ustedes que 10 años bajo azatioprina, 72 pacientes a una dosis promedio de 2 miligramos por kilo, 83% permanecen en remisión, libres de esteroide, y claro, hay algunos efectos secundarios. 32 desarrollan linfopenia después de 2 años, 4 con mielosupresión y 4 por cáncer que podría estar asociado al empleo y al uso crónico de la azatioprina. Dosis altas o dosis bajas en inducción a la remisión. Este estudio es un estudio retrospectivo con un número bajo de pacientes, 71 pacientes, y hay dos grupos, un grupo con 30 de Predni, que vamos a denominar dosis baja, lo vamos a representar en café, y un grupo con dosis alta, 40, y vean ustedes que estos pacientes empiezan dosis baja 30, en café, grupo 1, y grupo 2, 40, reducción progresiva, y al final se quedan con una dosis, después de que se indujo la remisión, se quedan con una dosis de 10 miligramos en el grupo de dosis baja y de 20 miligramos, 20 miligramos, dosis alta. La dosis acumulada, 560, dosis baja, versus 1680, dosis alta. Y vean los desenlaces clínicos seguidos a 12 meses, estudio retrospectivo, 71 pacientes. La respuesta bioquímica a 3 y 6 meses es superior a dosis altas. A 3 meses es superior con dosis alta, pero no a 6 meses ni a 12 meses. Es decir, dosis alta, dosis baja en inducción a remisión no hacen diferencia significativa en la remisión a 6 y 12 meses, sí en los primeros 3 meses. Y cuando hablamos del desenlace histológico, la respuesta histológica es superior con dosis alta en verde a 3 y 6 meses, pero ya no es superior con dosis altas a 12 meses. Sin embargo, al analizar el desenlace de recaída, vean ustedes que la recaída es superior significativamente con dosis bajas, 50% recayeron con dosis bajas versus 35% con dosis altas, de forma no significativa. Entonces, no hay diferencias en la histología a 12 meses, no hay diferencias en la remisión después del tercer mes, pero este estudio pequeño demuestra algo llamativo, en donde sí hay diferencia en supervivencia, que es la imagen que estoy mostrando ahorita. Vean ustedes que los que recibieron dosis altas en verde tienen una supervivencia significativamente mayor que los que tienen dosis bajas. Entonces,
Este estudio sugiere eso, pero les traigo la contraparte. Este estudio recientemente publicado es una corte también retrospectiva, pero aquí estamos hablando de 451 pacientes en 9 centros europeos, y aquí toman estudios desde 1978, y vean ustedes que dividen dos grupos, igual, siguiendo la misma analogía de la presentación: dosis baja en café, 0.5 miligramos kilo día, y dosis alta, más de 0.5 miligramos kilo día, con las dosis acumuladas que ustedes están viendo aquí. Y este estudio se sigue solo a 6 meses. Y vean ustedes que la normalización de transaminasas a 6 meses no es diferente entre los que reciben dosis bajas y dosis altas en este estudio multicéntrico de 450 enfermos. Y cuando analizamos el gráfico de barras, vemos que la normalización de transaminasas a 6 meses de estos pacientes, que fueron 451, en la barra blanca tenemos dosis baja y en la barra oscura dosis alta. No hay diferencia significativa en la norma, o sea, del pool total de pacientes, los que normalizan transaminasas no es diferente dosis alta, dosis baja a 6 meses. Y cuando analizamos solo al grupo de pacientes que tuvo respuesta bioquímica, que ahí son 268 pacientes, tampoco hay diferencia entre el que recibe dosis baja y dosis alta. Entonces, este estudio sugiere que no es necesario dosis altas para los pacientes para inducir remisión, y esto reduce efectos secundarios, aunque claro, hay grados de inflamación a grados de inflamación, como ya les mencionaba, y si el paciente está muy inflamado de inicio, preferimos usar dosis altas generalmente. De tal manera que entonces, ¿qué pasa con un paciente que empezamos a tratar? Tenemos estos 4 desenlaces que estoy mostrando aquí. El paciente puede entrar en remisión, puede tener falla de tratamiento, y desde aquí llamo su atención a este porcentaje que voy a manejar en todas las demás imágenes a continuación: 10 a 15% de falla, y esto lo podemos extrapolar de los estudios previos que vengo mencionando. Varía de la serie. Por ejemplo, la serie que acabo de mencionar menciona que entran en remisión 60-65%, entonces puede ser que hasta 30% no entren en remisión. Pero este porcentaje varía de las series, y en general tomamos este de 10 a 15%. Entonces, o remiten o fallan al tratamiento o recaen, y tenemos un grupo interesante que a pesar de responder desarrolla intolerancia al tratamiento. Entonces vamos a analizar de forma breve cada uno de los desenlaces. Remisión: bueno, el paciente responde, no hay síntomas, las transaminasas se normalizan, las inmunoglobulinas también, y la histología es normal. Esto se logra de forma global, dependiendo de las series, en un 65 a un 75%, y es importante mencionar que este tiempo de tratamiento ya lo hemos alargado, y hablábamos antes de 2 años de tratamiento, ahora hablamos de 2 a 3 años de tratamiento en estos pacientes. ¿Por qué? Porque se introduce el concepto de que el paciente debe mantener el tratamiento por lo menos 2 años a partir de que tiene transaminasas normales. Entonces, por eso nos hemos alargado más en el tratamiento. Y la remisión histológica habitualmente tiene un retraso con la remisión bioquímica, y este retraso puede ser de 3 a 6 meses. Recaída: si el paciente ya había respondido y recae, bueno, no hay mucho que discutir, recae de forma clínica, bioquímica, histológica, y ¿qué tenemos que hacer? Reinducir la remisión, y la inducimos de forma exactamente igual como lo hicimos al principio. No se reduce la eficacia en este contexto, es un mensaje importante. Una vez que el paciente tuvo respuesta y recae, si nosotros inducimos la remisión de forma igual, tenemos el mismo éxito, pero ahí ya el tratamiento obviamente queda de forma prácticamente de por vida. Si el paciente cae en el grupo de intolerancia, pues dependerá intolerancia a qué desarrolla, ¿no? Y si es por esteroide, o sea, por efectos de esteroide, prednisona, la opción que tenemos es cambiar a budesonide, a mofetilmicofenolato y tacrolimus, y ahorita veremos la evidencia respectiva. Pero si desarrolla intolerancia a azatioprina, podemos hacer esta migración a 6-mercaptopurina, 6-tioguanina o mofetilmicofenolato si el paciente fue respondedor pero intolerante a azatioprina. No es buena idea usar mofetilmicofenolato si el paciente fue no respondedor a azatioprina. Si fue no respondedor a azatioprina, es probable que tampoco responda a mofetilmicofenolato. Entonces, cuando el paciente falla a tratamiento, tenemos todavía 2 brazos aún: el que tiene respuesta nula, o sea que no respondió nadita,
pero que además puede o no tener falla hepática aguda. Si tiene falla hepática aguda y no tiene respuesta, es otro contexto, el paciente grave, delicado, evaluarlo para trasplante, y aún así habrá que valorar un curso de rescate de esteroides en estos pacientes. La evidencia es pobre, pero se sugiere que en estos pacientes dar un curso de esteroides previo al trasplante puede sacar del trasplante a algunos pacientes. No así los que no reciben esteroides. Si no reciben esteroides y es hepatitis autoinmune grave con falla, todos terminan en trasplante o mueren. Entonces, claro, con el consecuente riesgo de infecciones. Si la respuesta es parcial en estos pacientes, bueno, pues esto ya se define por persistencia de elevación, enzimas hepáticas alteradas, confirmado el apego, descartar otros diagnósticos. La medida inicial antes de hacer un cambio de inmunosupresor, si estamos en esta línea, es aumentar la dosis de azatioprina y de prednisona. Por lo tanto, el manejo de falla, una vez que la hemos diagnosticado, y aquí ahora que estuve revisando el tema, si ustedes me preguntaran cuál es el tiempo para definir falla, o sea, en qué tiempo yo defino que el paciente falló al tratamiento, es complicado, no hay un tiempo exacto. Y vean ustedes que hay quien dice, bueno, si no redujo el 25% de las transaminasas a las 2 semanas de haber iniciado el tratamiento, este paciente puede tener un mal desenlace o puede ser un no respondedor, pero no asumimos falla a las 2 semanas. Y otros criterios mencionan un mes de tratamiento, subir a dosis más altas, subir la azatioprina con dosis bajas de predni, o subir la predni a dosis altas, o ambas cosas, subir la prednisona a dosis alta, tope, y la azatioprina también. Me refiero 60 miligramos de prednisona al día y 2 miligramos por kilogramo de peso de azatioprina. ¿Y cuál es el tiempo que le vamos a dar al paciente para definir esto? Aquí no aplica un poquito como lo de CUSI, que dices 3-7 días que no respondió y es refractario a esteroide y pasa la colectomía. Aquí un mes es el tiempo o la cifra mágica que mencionan, pero dependerá del grado de desinflamación que tenga el paciente. Si va respondiendo parcialmente, puedes esperar hasta 3 meses. Y como lo hemos visto, hay pacientes que no entran en remisión bioquímica al 6º mes, pero al 12º mes, al año, ya entraron en remisión bioquímica. Entonces no está definido exactamente. Y para ser con fines didácticos, yo diría, si el paciente en el primer mes de tratamiento no está respondiendo, incrementar dosis. Si no responde, máximo 3 meses, y este paciente se considera refractario habiendo hecho toda esta ruta de diagnóstico y descartar otras patologías. Tratamiento de segunda línea, para terminar, mofetil y micofenolato. Hay evidencia importante, 59 pacientes vírgenes a tratamiento, reciben mofetil y predni, 88 entran en remisión, 12 tienen respuesta parcial, y para el 8º mes 60% ya no reciben predni. Vean en las gráficas, la que estoy señalando, enzimas hepáticas, cómo se normalizan al paso de los años rápidamente al primer mes de tratamiento, y las inmunoglobulinas también, basales muy altas, y se normalizan rápidamente. Este otro estudio con mofetil micofenolato retrospectivo con 36 pacientes, para recalcar el mensaje de que si fallaron a azatioprina y les damos mofetil, 75% fallan a mofetil una vez que han fallado a azatioprina. Budesonida, este estudio es en pacientes no refractarios, azatioprina budesonida versus azatioprina prednisona. Es un estudio a 6-12 meses, y vean ustedes que a 6 meses azatioprina bude, 60% de remisión, y azatioprina predni menos remisión, 39%, pero esto es a 6 meses. Los efectos adversos fueron obviamente mayores con predni, entonces bude nos sirve mucho para reducir efectos secundarios. Y cuando hacemos el análisis a 12 meses, esta diferencia que se ve a 6 meses se pierde a 12 meses. A 12 meses ya no hay diferencia en la remisión. Vean ustedes estas 2 barras que estoy señalando. En análisis de intención a tratar no hay significancia entre usar bude y predni en estos pacientes concomitante con azatioprina. Otra serie de 18 pacientes, 2 vírgenes a tratamiento y 8 con falla previa, se rescatan con budesonida. Recordad que la dosis de budesonida es 9 miligramos al día, y 15 entran en remisión bioquímica y 3 no mejoraron. Tacrolimus. Hay un estudio interesante que incluso menciona a los dos, tacro y mofetil y micofenolato. Ese es un estudio también retrospectivo, vean que muchos son retrospectivos, 19 centros, 200 pacientes, y entran a terapia de segunda línea. De estos 200 entran 121, pasan a mofetil, y 80 a tacrolimus. Pero se dividen en 2 grupos. El grupo 1, el cambio se hizo porque sí tenían respuesta, pero tenían efectos adversos, y el grupo 2 porque no tenían respuesta a tratamiento. Entonces así lo vamos a analizar porque es muy interesante.
Cuando la indicación de cambio de tratamiento fue porque sí tenía respuesta pero efectos adversos, Mofetil y Tacro no tienen diferencias en cuanto a inducir remisión. No hay significancia, pero cuando la indicación es por falta de respuesta al tratamiento de primera línea, sí hay diferencia. Mofetil solo mete en remisión al 34% y Tacro al 57% con una diferencia significativa. Y esto lo podemos entender en esta gráfica rápidamente. Vemos el grupo 1, que es el paciente con efecto secundario y que se cambia a Mofetil, entra en remisión en un porcentaje muy alto, 91%. Pero cuando es el grupo 2, que es el que tenía refractariedad o no respondía, pues vean que con Mofetil solo responden pocos pacientes, 34%. Y con Tacro vean ustedes que, bueno, grupo 1 es lo mismo que Mofetil, responden la mayoría por efectos secundarios, pero si no estaban respondiendo, eran refractarios, Tacro da una respuesta mayor. Entonces tacrolimus parece ser superior a Mofetil en inducir la remisión en los pacientes refractarios al tratamiento de primera línea, sin diferencias en sobrevida, de forma interesante. Este estudio demuestra también que no, aunque hubo mayor tasa de remisión, con tacrolimus no hubo diferencias en sobrevida. Ciclosporina no la usamos mucho, no tenemos experiencia con ella, hay pocos estudios, vean, 19 pacientes, 5 pacientes, induce la remisión más o menos en la mayoría de estas pequeñas series. De manera interesante, en niños la ciclosporina induce remisión hasta en el 80%, pero tienen muchos efectos adversos, entre ellos, ya saben, elevación de creatinina, y no se recomienda a pesar de ello. Rituximab y infliximab, estudios pequeñitos, vean este estudio de 6 pacientes con rituximab, 2 infusiones con 2 semanas de separación, 6 pacientes, se logró suspender azatioprina y prednisona, y vean ustedes que las transaminasas de cifras no muy altas normalizaron rápidamente, y con con infliximab tenemos este otro estudio de 11 pacientes únicamente, y las infusiones como en el CUSI, 0, 2, 6 semanas, y vean ustedes que induce la remisión en la mayoría de estos pacientes con normalización de las transaminasas. Vean ustedes aquí graficado, pero la experiencia es pobre como en la mayoría de los estudios. Sirolimus también, experiencia muy escasa, 5 pacientes que eran refractarios a predniasa, al tratamiento de primera línea, 4 mejoran con las transaminasas y 2 tuvieron respuestas sostenidas, y en todos se suspendió el esteroide. Entonces, como vieron en la parte final de la plática, pues ya vimos que no hay mucha evidencia en estos tratamientos. Los más estudiados quizá y con los que más familiarizados estamos, o con los que más pacientes refractarios se han tratado, son Mofetil y tacrolimus. De tal manera que, para concluir, mi mensaje muy práctico sería que la falla al tratamiento con fármacos de primera línea no es infrecuente, y llamemos no infrecuente a un 10 a un 15%, dependiendo de las series. La remisión se consigue con prednisona y azatioprina, o prednisona sola, limitando siempre el empleo de dosis altas de prednisona. Estoy hablando de remisión. El tercer punto es mantenimiento, y en mantenimiento el mensaje sigue siendo el mismo. Azatioprina es la base del tratamiento para mantenimiento, y tratar de evitar prednisona como mantenimiento. Pero, como sabemos, algunos pacientes los tenemos que dejar en mantenimiento con dosis mínima, baja, de prednisona para evitar la inflamación hepática. Antes de diagnosticar refractariedad, confirmar el apego al tratamiento, replantear el diagnóstico de hepatitis autoinmune, descartar hepatopatías agregadas. Y evidentemente, el que no responde y no entra en remisión tiene una mal pronóstico y debe ser evaluado para trasplante, y considerar el uso de agentes de segunda línea con poca evidencia actualmente. Los más recomendados, con la evidencia que he mostrado, son Mofetil micofenolato y tacrolimus. Muchas gracias.